Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Ya, a ver, primeramente, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Aníbal Bruno Champimerma. Nací el 4 de noviembre del 72, sexo masculino, y mi grado de instrucción es secundaria completa. Ya, bien, gracias. Empecemos con las preguntas. ¿Cuál considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? A ver, primeramente cuando Alberto Fujimori agarra el gobierno en la década del 90, él había encontrado, hecho el gobierno de su antecesor que fue Alan García, hecho un desastre. En sí estábamos con una inflación por las nubes. Entonces, lo que hizo primeramente Alberto Fujimori fue crear una nueva constitución y cerrar el Congreso. Y de ahí para adelante, él ya tenía que hacer una nueva política, de ahí comenzó a mejorar las cosas. Bien, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no fueron efectivas? No, sí, las medidas fueron correctas. ¿Por qué? Porque él al ingreso de su mandato en la presidencia, él tenía que cambiar todo, todo nuevo. En eso tuvo mucho que ver una nueva constitución y de ahí se comenzó a mejorar poco a poco y casi hizo bien casi hasta el primer periodo que tuvo Alberto Fujimori, hasta el 90-95, porque tuvo dos periodos. Ya, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? A ver, ¿qué políticas? Primero, al cambiar la constitución, él ya tenía todo el eje rodeado en su entorno, pues, todo lo que es la parte del ejecutivo. Hubo, hubo mejoría, así como le digo, hubo mejoría hasta el primer periodo del 90-95 y del segundo periodo ya comenzaban las cosas. Bueno, lo que es la inflación ya había mejorado, lo que es en su primer periodo, lo que es el Perú ya estaba en mejoría. Al segundo periodo ya hubo cosas que no debió hacer. Bueno, que todos sabemos, ¿no? Lo que pasó. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Mira, las medidas que tomaron el gobierno fueron excelentes. Ya ahí Alberto Fujimori con las Fuerzas Armadas, lo que es el poder del Ministerio del Interior, bueno, sí, tuvo sus éxitos, ¿no? Porque a la vez derrotaron también lo que es parte a la cabeza, lo que es el Sendero Luminoso, el Abimael Guzmán, y al otro del MRTA fue el del MRTA, pues su cabecilla. Los dos y de ahí sí estaba bien. Y también lo que es el BRAE, también hubo acercamiento para derrotar a los que es terrorista. Gracias. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, eso sucedió más en lo que es en provincias. En provincias, eso lo que es el gobierno hizo, pero eso no está obligado a cada persona. Bueno, sabemos que lo que es provincia no es lo mismo estar en la capital, ¿no? Hay tanta gente, hay mucha, de repente es una parte de lo que es parte provincia, lo que es sierra, es como abandonado, olvidado, ¿no? De repente
los mismos compatriotas, no sabían pues esos tantos hijos que tenía, ¿no? Pero sí, en una medida, bueno, sí, pero esto es a título personal sobre ese caso que llevó el gobierno. Gracias. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, así como le digo, en el primer periodo estuvo excelente lo que es Alberto Fujimori y su gobierno, pero cuando comenzó a ingresar en lo que es el segundo periodo, lo que es, hablamos del 95 al 2000, ya hubo cosas raras, ya lo que es el gobierno estaba, ya más la corrupción. Alberto Fujimori de repente se comenzó a rodear con gente que no debió rodearse y entonces, y ahí los mismos peruanos se veía, ¿no? Que la prensa amarilla comenzaba a comprar medios, pues como para callar la boca, ¿no? Por ese lado yo no apoyaba yo. Pues sí se daba a entender todo lo que hacían ellos. Está bien, gracias. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Ya eso fue lo que, así como le dije, ¿no? Se rodeó con gente en torno que eran de lo que es parte de corrupción y con ese dinero, lo que era del Estado, ellos compraban a los medios, compraban políticos. Es ahí donde que ya hubo, ahí donde que empezó la caída de Alberto Fujimori, donde que hice los Vladivideos, ¿no? Ahí donde que se terminó de derrumbar lo que es el cambio 90, lo que es su política de Alberto Fujimori. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Está bien, muchas gracias.